administración o de esta oficina, a todos los medios de información que nos acompañan, periodistas y demás, y todos los que siguen a través de sus diferentes redes virtuales. Hoy saludo de una manera muy especial a la arquitecta María Consuelo Carrillo, gerente del INDEP, al ingeniero Giovanni Turán, su gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano del INDEP, al arquitecto Alexander Alvarado, coordinador de vivienda, y a la doctora Gina, jefe de oficina jurídica del INDEP. Está todo el equipo del INDEP. Entonces yo quiero corregir dos cositas. Yo sé que hay términos técnicos, pero para la comunidad necesitan cosas. Hoy yo voy a dar la apertura de la rueda de prensa que habla de política de vivienda de la administración Luis Eduardo Castro bajo el plan de desarrollo. Segundo, que me le dieron un título, subsidios. Vamos a hablar, arquitecta Consuelo, ajustado al acuerdo que sacó el Manual de Política Pública de Vivienda, porque hay una confusión. La gente está pensando, y ya quieren como arte de magia, que existan 1.000, 2.000, 3.000, hasta 5.000 casas construidas. Sucede que nosotros hablamos en el plan de desarrollo y en el programa de gobierno, bajo un formulario, era política de la gente ajustadas a la política de vivienda del nivel nacional bajo la norma. Eso no lo definimos nosotros, lo define el gobierno nacional. Y en su momento, cuando yo fui director de planeación, se hablaba de vivienda para profesionales, que el alcalde candidato para la época había planteado. Ya a esperar que se organizan algunos medios que de pronto llegaron tarde, no quiero... No, por eso, uno que ha llegado ahorita tarde, pero por circunstancias, no, hoy están prevenidos, qué cosa. Esto es que no queden colgados, que tómense el tiempo y hagan unas adecuaciones. Y nos concentramos en el tema, para que vaya hilado por lo que yo llamo una trazabilidad. Entonces, señora jefe de prensa, mire a ver, coordíneme ese tema, si ya generen las herramientas, porque nosotros... Marquitos, ayúdenme a ver. Si quiere organizamos y ponemos por favor los micrófonos en mesa. Sería la única para dar diligencia a la... No, yo les agradezco porque también el esfuerzo que hacen. ¿Ya? Listo. Listo, bueno. Entonces les decía que cuando inventamos el plan de desarrollo es fruto de una propuesta en campaña para política de vivienda. Pero lo primero que se necesitaba hacer era una caracterización y un diagnóstico. Por favor, orden en la sala de juntas para que el señor alcalde continúe, por favor. Es que ahí sigue teniendo un problema la periodista con esto. ¿Ya? Entonces en su momento decían que yo había hecho campaña engañando a la gente con una expectativa, y sé que lo que se hizo fue lo siguiente. Ningún otro escenario se había manejado de saber de verdad cuánto era gente que demandaba soluciones de vivienda en la ciudad de Yopal. Eso debe quedar claro, está en el plan de desarrollo, están todos los debates. Es que necesitábamos, para eso hicimos un proceso que es el tema de una encuesta, un diagnóstico que ahí lo demostramos. Política de vivienda a nivel de subsidio aplicado en vivienda, que lo solicitó la gente en el formulario. Vivienda nueva, quiere decir que se le da casi el 100% de la vivienda nueva. Vivienda de mayores ingresos. Pero encontramos en este hoy, es bueno que lo evaluemos todos, que mucha de esta gente que está encuestada en el formulario ya había dado unos pasos, casi del 100% de los encuestados, el 57% dijo, ojo con esa cifra, aquí,
que nos van a replicar sobre esa cifra. Entonces, desde allí se evaluó para el plan de desarrollo que esta podía ser una política de solución de vivienda, sino que la persona que se encuestó y entregó el formulario, pues refleja lo que se da. No ha terminado de pagar el lote porque lo está pagando por cuotas, no se lo han legalizado y no se lo van a legalizar y escriturar porque el programa es asentamiento ilegal. Y tercero, quien vendió los programas se comprometían a garantizarle los servicios públicos. Ojo con eso. Entonces, de ese 100%, el 57% tenía. Entonces, primer salida que la tomamos en cuenta y ya dimos salida para el caso. Segundo, para el tema del municipio, no cuenta con predios para el momento. Tercero, el extinto IDURI al día de hoy ha podido cambiar, pero cuando yo presenté la propuesta al honorable consejo, si evacuada la herramienta del consejo, éramos los quintos en tener política pública de vivienda en el país. Óigase muy bien, en el país. Entonces, refréndeme ese dato, equipo de INDEP. ¿Hoy son los 5 o ya hay más con nosotros? No, aún seguimos siendo 5 municipios, señora. En todo el país. En todo el país. Que fue una encuesta a fragor de un sancocho que la gente decía, clamaba y lo sigue clamando, si me están siguiendo. Es que la vivienda en Yopal se ha hecho muchísima vivienda. Y ahí están, desde iniciar las torres, y nos probaron que hay personas que accedieron a planes de vivienda y que más rápido los recibían y ya los vendían. Hoy el último caso se dio en los planes de vivienda que lideraron en su momento el diputado Marco Tulio, gobernador, del cual yo fui un agregado. Torres de San Marcos y Torres La Decisión. Preguntemos hoy, sin temor a equivocarme, ya hice el barrido. Las ventas de Torres de San Marcos son impresionantes. Yo no soy quien para ir a cuestionar por qué la vendieron, si fue que tuvo una mejor oferta, pero hoy eso está sucediendo con Torres de San Marcos. Con Torres La Decisión, la misma situación. Y qué decir, y me devuelvo, en el gobierno del doctor Efraín Hernández hicieron apartamentos vencedores. Los beneficiados, a pesar de que se llevan 20 años, yo adquirí el apartamento después, aclaro, comprado, llevo ahí 20 y pico de años viviendo, del 100% de los beneficiarios de apartamentos, los vencedores, no queda ni el 15%, todos ya vendieron. Eso argumenta que había una necesidad de generar la política pública de vivienda. ¿Cómo se llama, arquitecta Consuelo? INDEP. El INDEP. Que en la sigla, ¿qué quiere decir? Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal. Entonces, para los que nos cuestionan que no hay planeación, por ahí teníamos, y este es el cuarto paso que damos. El primero era, realmente se necesita la vivienda en Yopal. Segundo, la que se ha dado, ¿a quién se la han dado? La tercera, ¿en qué ha fallado el Estado? ¿Por qué la gente le toca desplazarse a predios y formalizar asentamientos ilegales cuando en el centro de la ciudad quedan predios que se convierten en lotes de engorde? Entonces tenemos la primera herramienta, apreciados periodistas y los ciudadanos que nos siguen, tenemos el operador que se llama INDEP. Segundo, definimos la política pública de vivienda, que es, arquitecta, ayúdenme, gracias al honorable consejo que asumió con responsabilidad, y es un documento que salió con 17 votos, que es el acuerdo que y en cuándo fue emanado para la administración. Es el acuerdo número 026, el cual fue aprobado el 7 de diciembre del 2021. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos operador que es INDEP, tenemos política pública de vivienda. Tercero, no teníamos predios.
no había un metro de tierra de propiedad del municipio para vivienda. Entonces, usted que estuvo al frente, que fue gerente del proyecto junto con planeación, ingeniero Álvaro, ¿cuántas hectáreas tenemos hoy del municipio para promover vivienda de interés social? 110 hectáreas. Préstame, le puede el micrófono. 110 hectáreas tenemos en los predios que colindan con la actual Ciudadela La Bendición. Entonces, insisto, tenemos operador, tenemos política pública de vivienda emanada por el Consejo por un acuerdo aprobada por 17 votos y tenemos 110 hectáreas. Llevándolo al otro escenario, escuchamos la gente en campaña y dijo que se le diera la vivienda al que de verdad la demandaba. Segundo, nos salió un techo casi de 19.000 personas que demandaban vivienda. De esos 19.000, el 57% ya tenía en camino una posible solución de vivienda con la compra de un lote, pero lote que está ubicado en La Primera, en Siruma y en varios sectores, pero con un problema ilegal. Segundo paso, después de recoger eso en el programa de gobierno, lo llevamos al plan de desarrollo. Desarrollando el plan de desarrollo, presentamos la iniciativa de la política pública de vivienda al Consejo, salió, y obviamente ya en el término de ejecución, el honorable Consejo nos da unas herramientas para poder complementar el programa que estamos ya sobre las 110 hectáreas. Es el tema de recursos para infraestructura en servicios públicos. Yo doy la línea gruesa, pero en detalle le pueden preguntar a la arquitecta Consuelo qué hay. Entonces, hoy cumplimos con lo planteado en el programa de gobierno, lo reflejamos en el plan de desarrollo y lo estamos desarrollando. De eso que tenemos, insisto, un operador que se llama INDEP. Tenemos política pública de vivienda que entra a partir de hoy en operación esa norma y 110 hectáreas. A partir de este gobierno, quien implemente política de vivienda en el municipio y quienes la demanden es para gente que la necesite y no la vaya a vender, ya sea predio, sea unidad básica, sea vivienda. Eso es lo que ya hemos logrado definir. O sea que en esta convocatoria que va a abrir nuestra gerente, la del letrero ahorita en detalle, quiere decir que de primero que llamo a la ciudadanía es, debe presentarse el que de verdad demanda de vivienda, el que no tiene vivienda. Y si mañana sale favorecido dentro del proceso de selección, porque ahí hay otra queja que los que me están escuchando la tienen clara y ahorita opinan en redes. Una vez más que nos convocan, pero no salimos favorecidos, pues tienen toda la razón. Salían favorecidos por intereses políticos, por la amistad de alguien, por tráfico de influencias, por una cantidad de situaciones que ya la ciudadanía sabe. Entonces quiere decir que ahora queda claro para los que van a inscribirse en viviendas que de verdad la necesiten. Y lo que yo planteé en mi programa de gobierno es que debe llegarle la política de vivienda a madres cabezas de hogar, a discapacidad, adulto mayor, a la población más vulnerable, desplazados y víctimas. Y de ahí me lo refleja y tengo la seguridad que ya no soy yo lo planteé, está la herramienta, la orden la da el Consejo y ahí está la posibilidad que se llama el tema. Entonces, arquitecta Consuelo, le pido el favor que tenga listo el proyector. Sobre estas 110 hectáreas se va a hacer un proyecto. Todo lo se ejecutará en mi gobierno. Y pues entrego aquí para que queden claros algunos. El proyecto Ciudadela San Jorge, cuando lo arrancaron, definieron la proyección de parques, que es un proyecto muy hermoso.
tienen tiempo suficiente, vuelen porque sin eso no me puede llamar a convocatoria del proyecto si no está el proyecto para que la gente nos entienda. Y muchos años, ya siendo yo director de prevención, vuelvo e insisto, el doctor, hoy diputado, el gobernador en su momento, terminó pavimentando Ciudad de las Amores. ¿Cuántos años después? Este proyecto queda, que debe sí enfocarse con esos pasos, sería un quinto paso. Debe contar que la política de vivienda se debe hacer donde tenga la mayor facilidad a los servicios públicos que demanda. Ejemplo, educación, salud, agua, luz, alcantarillado y demás. Las zonas de recreación. Entonces, este proyecto, yo voy a hacer un paréntesis, ¿ya está listo para proyectar? Señor. Entonces, y su merced va explicando. Entonces, vuelvo y repito para la gente que nos está siguiendo. Se hizo primero definir el operador que se llama INDET, insisto cantidad de veces, para los que dicen que no hemos hecho nada, que fue promecería y que engañamos a la gente con formulario. Segundo, definimos la política pública de vivienda, un documento que se gasta, ¿cuánto se gasta este proyecto, arquitecto? Giovanni, ¿usted qué fueron? ¿Cuántas veces y cuánto tiempo para sacarlo del consejo? Señor alcalde, el proyecto de política pública fueron casi 2 presentaciones al consejo. En tiempo, ¿cuánto gastamos? Nosotros duramos casi 2 años en estructurarlo y en aprobarlo 4 meses, ya en debates en consejo, señor alcalde. Su merced no le diga así que 4, no, se gastaron 2 años. Sí. Por algo no somos sino la quinta ciudad en el país que eso incluye ir al consejo, sustentarlo, pero para llevar al consejo nos toca llevar toda una información y demostrar por qué se necesita pública de vivienda para no cometer los mismos errores. Y esa información que dicen que los formularios no sirvieron, con esa información fue que se sustentó, ingeniero, la necesidad de no seguir con más especulaciones, nada, sino que se hiciera una planeación en política de vivienda y sacáramos esta herramienta, ¿sí o no? Efectivamente, señor alcalde, da una curiosidad en el diagnóstico que se hizo en el momento de la contienda política, de un resultado de 19.000 familias que están necesitadas de vivienda, y en el diagnóstico de la política pública llega a los 20.000, o sea que estamos acertados y no íbamos por la línea incorrecta, señor alcalde. Por eso, ahí lo demostramos, apreciados ciudadanos que nos siguen, y hasta los que nos cuestionan y nos critican. Eso no es especular. Uno tiene que argumentarse y tener trazabilidad. Gastamos 2 años para estructurar, año y 6 meses para estructurar el proyecto y 4 para evacuarlo del honorable consejo. ¿Sí o no, ingeniera? Bueno, ya teniendo esa herramienta, somos quinto en el país, eso le da tranquilidad a la ciudad, que se dé respuesta a los ciudadanos que demandan vivienda, que puedan acceder a las políticas públicas del orden nacional, y obviamente que hagamos proyectos como este que estamos planteando. Yopal es una de las ciudades capitales más jóvenes del país. Cuenta con una población cercana a los 180.500 habitantes. Somos una de las ciudades que registra más rápido crecimiento poblacional a nivel nacional, en parte por la migración de muchas personas que buscan un futuro mejor que la bonanza petrolera decidió establecerse en la ciudad. Este rápido crecimiento también generó una necesidad importante de vivienda que sigue siendo una de las más relevantes de la comunidad. Esta problemática nos llevó a pensar una ciudad del futuro, planeada a largo plazo, en donde la sostenibilidad y la planeación estratégica son las que llevan las riendas del desarrollo local. Gracias a los esfuerzos realizados por esta administración municipal, Yopal es la primera ciudad de la Orinoquía colombiana en formular una política pública de vivienda y hábitat, un instrumento que planeará el sector vivienda por los próximos 20 años. Contempla en sus metas llegar a otorgar cerca de 13.000 subsidios en el horizonte de implementación. En dicho instrumento se creó el subsidio de vivienda de interés cultural, con el que buscan la recuperación y promoción de las formas tradicionales
de habitar y construir vivienda. Además, contiene alternativas para ampliar las formas de acceso a vivienda para hogares con altos niveles de vulnerabilidad. En su diagnóstico se identificaron 19.884 hogares con déficit habitacional y cerca del 10% de la población de Yopal vive en asentamientos no regulares. Dentro de las acciones adelantadas por esta administración, hemos realizado la legalización de 20 asentamientos humanos y actualmente se encuentran en proceso 7 más. Proyectamos Alamedas Marta Mojica, un macroproyecto que busca soluciones integrales de vivienda para más de 3.436 familias a través de subsidios de vivienda de interés social y prioritario, además de beneficiar con la infraestructura social el asentamiento humano La Bendición, donde habitan más de 7.680 yopaleños, considerado uno de los más grandes del país y que a la fecha se encuentra legalizado. Asimismo, este proyecto dará cumplimiento a la reubicación de 700 núcleos familiares en condición de vulnerabilidad, amparados por sentencias judiciales. Alamedas Marta Mojica está ubicado en una de las zonas con mayor proyección del municipio y cuenta con una amplia oferta de equipamientos, vías y una zona considerable de protección ambiental en un área total de 110 hectáreas, en la que se garantizará el desarrollo sostenible, proyectando ampliar la infraestructura social a través de un megacolegio, un centro de desarrollo infantil CDI, un puesto de atención en salud, un centro de atención inmediata, sector comercial, un centro cultural y un complejo deportivo que contendrá un skatepark. Adicional a esto, cuenta con una zona de protección de 21 hectáreas de recreación pasiva en una estructura ecológica principal en la que se pretende garantizar el hábitat de los ecosistemas de la región. Este proyecto integral traerá desarrollo, mejorando los entornos habitacionales en una apuesta por la construcción de paz y seguridad. Entonces, yo sé que ahorita van a salir muchas personas, pero no tienen tal cosa, Entonces, primero que todo, llámenme a la secretaria de Planeación para que ella de una vez diga cuándo está presentando el ajuste del POT al Consejo. Segundo, el anterior gobierno nacional, ingeniero Giovanni, desglose bien la norma de vivienda en el área rural. Segundo, ¿en qué trámite está, arquitecto ingeniero Rivera, la legalización de La Bendición? Tercero, ya se estructuró el proyecto de acueducto para La Bendición, quiere decir que está al lado. Y cuarto, le doy la buena noticia, arquitecta Consuelo, dispongo de 4.000 millones para ponerle agua al megaproyecto de Alameda Marta Mojica. Y quinto, el proyecto está estructurado, tiene casi 8 hectáreas para deporte, 21 para temas de medio ambiente y empalma con todo lo que está viendo el gobierno nacional para que estas personas que salgan beneficiadas, que las escoja la política pública de vivienda bajo esas condiciones, queden con la garantía de contar con servicios y la posibilidad de acceder a un subsidio de talla nacional. Por eso la administración en su momento entrega el diseño, la titularidad, vías, ¿cierto, ingeniero? Alumbrado, acueducto, alcantarillado, y obviamente queda proyectada las demás obras como los CDIs, el centro administrativo y todo lo que ustedes pudieron ver. Sería hacer un replanteamiento como lo planteamos desde campaña después de escuchamos a la comunidad. Eso no fue invento del alcalde ni en su momento del candidato. Eso fue una iniciativa de la misma comunidad. Y obviamente este es uno de los proyectos en política de vivienda. Apreciada arquitecta Consuelo, deje entreabierto para un segundo escenario los otros programas que tenemos para cumplir una tutela no de mi gobierno, lleva más de 10 años. ¿Cuándo estaría haciendo la convocatoria para 150 o 140 soluciones de vivienda para madres cabezas de víctimas del desplazamiento y demás?
Bueno, señor alcalde, esa es una buena noticia que la idea es que hacemos una sola convocatoria. ¿A una sola? Sí, señor, en ella misma se va a establecer esa respuesta para estos hogares dentro de fallos judiciales. Bueno, pero tenga cuidado que es que ellos ya están, pues los interesados son los que presentaron la tutela. Sí, señor. Entonces, y tercero, para política de apartamentos de mayores ingresos, contamos hoy con el predio y también estamos estructurando para poder asignar en esta línea otra propuesta de vivienda, que ahí sí estamos dependiendo, porque es que el tema del cierre financiero para el beneficiario está muy alto. Dicho, lo he manifestado así, es como es el proyecto de la bendición, para su época tuvo un cierre de 40 millones para el beneficiario. La decisión. Entonces, nuestra idea es hacer lo mismo y contamos sí ya con los predios. Sí, estamos con un potencial. 3 hectáreas por el lado que nos las donaron, que también es gestión de este gobierno, que están por el corredor de Ingeniero Giovanni Wiken. El corredor es la del Parkway de la carrera 40 con calle 56, alcalde. Ahí hay un predio que no estamos descartando. Y su merced, no lo diga hoy, pero ha trabajado durante estos 2 meses en poder adquirir los predios para esta política en otro sector. Ahí está, ya la decisión es suya, pero ese tema no lo hemos descartado. El número no sabemos, pueden ser 200 apartamentos, pueden ser 400, más de 1000 si no, pero está entre ese lapso que podamos dejar la política de apartamentos de mayores ingresos. Dependemos es del cierre que no favorece a los beneficiarios, porque está en un cierre muy alto. Entonces, dándole formalmente apertura a la rueda de prensa, hice la generalidad. Entonces, arquitecta Consuelo, usted y su equipo son los dueños del proyecto y de la sustentación y de la convocatoria hoy que se hace, y nos acompaña, obviamente, juega un papel importante transversalmente la AAA por el tema de servicios, la Secretaría de Infraestructura, que además fue el gerente para lograr esos 110 hectáreas junto con la Secretaría de Planeación. Entonces, para que tengan claro los diferentes periodistas las preguntas para el caso. De mi parte, muchas gracias. Yo voy a estar ahí al lado, pendiente, si hay alguna pregunta, pero aquí la que maneja el tema, lo domina, es todo el equipo del INDEP. Al fin y al cabo es el operador que no se había tenido nunca. Hoy se tiene, y el que está al frente de la política de vivienda. Muchísimas gracias de mi parte, preciadas periodistas. Le doy la palabra, arquitecta. Muchísimas gracias, señor alcalde. Entonces continuamos esta rueda de prensa con la arquitecta María Consuelo Carrillo, gerente del INDEP. Bueno, muy buenos días para todos los... Oye, perdónenme, pero sí necesito que le expliquen, porque eso es nuevo para todos, hasta para los medios de información y periodistas, las etapas más interesantes de la política pública de vivienda. Porque si bien es cierto, le discutió el Consejo, dio el espacio para que la gente participara, para muchos es nuevo esto, que es un acuerdo, prácticamente es un plan de desarrollo para solo política de vivienda hasta por 20 años, que es la herramienta que estamos dejando. Así es, señor alcalde. Bueno, muy buenos días para todos los medios de comunicación que nos acompañan, a mis compañeros de trabajo del INDEP, al ingeniero Giovanni, a la doctora Gina, al arquitecto Alexandra Alvarado y a mi compañero de gabinete, el ingeniero Álvaro Rivera. De verdad, agradecerle por el acompañamiento. Hoy damos inicio a un proceso de convocatoria pública de vivienda. Quiero, pues, de una u otra forma, pues, agradecerles, y que la idea es que esto sea de una manera dinámica, donde podamos también de parte de la administración resolver algunas inquietudes. Espérate que aquí me están pidiendo el favor que me corra un poquito. Algunas inquietudes que tengamos, y estaremos muy atentos para responderlas. Como lo decía el señor alcalde, dentro del marco de las disposiciones de la política pública de vivienda del Acuerdo 026 del 2021, el Instituto de Gestión Urbana y Rural de Yopal da inicio al proceso de convocatoria pública para la postulación de potenciales beneficiarios a subsidios de vivienda. Quiero contarles que este acuerdo municipal establece que se deben agotar unas etapas dentro de su proceso, dentro de las etapas del proceso que requiere la convocatoria como tal. Les quiero contar, la última convocatoria que realizó la administración fue en el 2012,
y el primer subsidio que se entregó fue a los 2 años, en el 2014, se adjudicó. Entonces, de esta manera es de pronto empezar a entender que la convocatoria de la política pública también obedece y se requiere a surtir unas etapas que están en el artículo 26 de la política pública de vivienda del acuerdo 26, como lo decía. Dentro de esas etapas que nosotros establecimos y, digámoslo así, extrajimos de este documento del acuerdo municipal, el cual fue votado por los 17 concejales en representación de toda una ciudadanía, pues su legitimidad es clara, como podemos también entender, es de parte del INDEP, del operador de vivienda, como lo decía el señor alcalde, es nuestra obligación básicamente este proceso de implementación en el cual nos encontramos. Damos inicio a una convocatoria pública de vivienda bastante solicitada, a una convocatoria pública de vivienda quizás que no creíamos. Yo les confieso, de la llegada a este instituto como gerente ha sido un desafío, sin desconocer obviamente en ningún momento todo el trabajo que hicieron mis antecesores, la ingeniera Carolina, el ingeniero Jorge Blanco, a quienes de verdad cada día que pasa les doy mucha gratitud por habernos dejado esta herramienta junto con todo el equipo del INDEP, porque en realidad es ver cómo municipio logramos de una u otra forma iniciar un proceso de planeación dentro de lo que tiene que ver con la vivienda de nuestro municipio. Esta primera etapa es básicamente la apertura, donde bajo un documento, bajo un acto administrativo, una resolución, damos apertura a esta convocatoria. Esa la tenemos establecida para el 6 de marzo, donde haremos apertura oficial dentro de un acto administrativo. Esta segunda etapa, que la podemos encontrar en el acuerdo 26, en el artículo 26, la segunda etapa refiere a la identificación e inscripción de los potenciales beneficiarios. ¿En qué consiste básicamente esta etapa? Y quiero que mis compañeros también estén atentos por si hay alguna situación, y es que dentro de estas 2 etapas que vamos a surtir del artículo 26 de la política pública, que es la identificación de los potenciales beneficiarios y que es la posterior postulación, como equipo de trabajo dentro de este proceso de logística lo organizamos en 2 fases, por decirlo así. Una primera fase de identificación, la cual se va a llevar a cabo en el Coliseo del Bicentenario a partir del 9 de marzo. En esta etapa lo que se establece es que los ciudadanos, los potenciales beneficiarios, se presenten únicamente con su cédula de ciudadanía original, con el objetivo de que en esta etapa vamos a verificar si es, por decirlo así, si aplica o no aplica un subsidio. Esos aspectos de verificación que vamos a hacer en esta primera fase tienen que ver con verificar si el núcleo familiar no tiene propiedades a nivel nacional. Vamos a verificar que no haya recibido un subsidio de vivienda en ninguna de sus modalidades. Vamos a verificar que tengan SISBEN, obviamente que sea de nuestro municipio, de Yopal. Y vamos a verificar que pues lleva residencia más de 10 años en el municipio. En esta primera fase, ¿por qué se hizo de esta manera? Es pensando que el conformar la carpeta con los requisitos también tiene un costo, ¿cierto? Y lo que se busca es afectar lo menos posible a estos potenciales beneficiarios. Una vez tengamos, digamos, el potencial beneficiario asiste, se verifica con su cédula que cumpla con estos requisitos, pues ya obviamente queda, por decirlo así, aplica para la siguiente etapa, que sería a partir del, ¿me recuerdan, compañeros? El 23 de marzo daríamos inicio a la siguiente fase, que ya es la etapa de postulación y recepción de documentos. En esta fase, la logística será exactamente la misma, se presentarán, pero ya con su carpeta. Obviamente, las personas que se les va a recibir o los potenciales beneficiarios tienen que haber ya surtido la primera etapa y tener el 100% de los documentos en la carpeta, que también ahorita inicia a partir de la apertura, inicia obviamente un proceso de comunicación y divulgación de lo que tiene que ver
con los documentos, y desde ya a muchos gremios desde el año pasado, dentro de la etapa de implementación de la política pública, los coordinadores de vivienda, todo el equipo de política ha venido dando unas socializaciones y agremiaciones informándoles cuáles son los requisitos. Igualmente también se hará todo un proceso de divulgación a través de los medios de comunicación de ustedes mismos y de prensa del municipio y del INDEP. Entonces, iba en eso. Recordemos que solo se recibirán las carpetas que tengan el 100% de los requisitos y que hayan surtido la primera fase. Ya en ese proceso de divulgación, de logística, se han establecido algunas estrategias. Somos conscientes del impacto que se viene, somos conscientes también de que se requiere una logística con el fin de generar el menos trauma posible. Establecimos algunas estrategias en cuanto al proceso de logística, donde se hará a través de unas fichas numeradas que se van a entregar de la 1 a la 100 para la población con discapacidad, adulto mayor, madres, mujeres en gestación, y posteriormente se hará una entrega de la ficha 101 a la 500 para la comunidad en general. Estamos estableciendo también una estrategia de pico y cédula, que significa que los días impares se van a presentar las personas con la cédula terminada en el número impar, 1, 3, 5, 7, 9. Y los días pares únicamente se van a acercar las personas con la cédula terminada en número par, 2, 4, 6, 8 y 0. De esta manera, ¿qué estamos buscando como equipo de logística y con la administración municipal? Porque pues esa ha sido la directriz del señor alcalde, que todos estemos articulados, y la verdad agradecer a la doctora Sonia, a la doctora Silva, al ingeniero Álvaro, todos hemos estado de una u otra forma articulados, aún también en el proceso de logística, colocando a disposición todos nuestros equipos y lo que tengamos también a nivel de materiales y todo lo que se requiere para este proceso. Entonces, ese es básicamente el proceso. Yo no sé cuál sería la dinámica. Empezamos con una rueda de preguntas y vamos resolviendo. Mi equipo ya llegó la doctora Gina, y de esta manera queremos pues hacerlo dinámica. Estamos súper atentos para responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Consuelo Carrillo. Por favor, de manera muy ordenada, los colegas podemos irnos acercando a esta parte para poder tener sonido en el micrófono y hacemos la pregunta. Entonces, Amparo Acuña, de Prensa Llanera. Doctora Consuelo, la meta de subsidios es cuánto, porque seguramente van a llegar muchos ciudadanos con carpetica en mano y van a quedar pues muchos por fuera. ¿Cuánto es el cupo que debe ser limitado? Recordemos que no pueden llegar con carpetica en mano, Amparito. Recordemos que no, y es buena la pregunta porque sirve nuevamente para aclarar. La primera fase es de identificación y solamente van a llegar con la cédula, para evitar que después digan, ay, yo invertí más de 300,000, porque hicimos de hecho el ejercicio de cuánto le valía a una persona armar una carpeta. Son casi 300,000 pesos. Como está la situación, pues no podíamos hacerlo de esa manera. Entonces, recordemos que lo primero es que se tienen que presentar es con la cédula, con la cual se va a identificar a este potencial beneficiario si sí aplica o no aplica. Posteriormente, vendrá la segunda etapa, donde ahí sí se acercarán con su carpetica completa, el 100%, y la recibiremos. La política pública, el diagnóstico nos habla de 19,884 hogares, como lo vimos en el video, que requieren vivienda. La verdad, nosotros hacíamos como un ejercicio con el equipo y esperamos más de 25,000 posibles potenciales de subsidio que se van a acercar. Por eso es de allí donde también hemos buscado la manera de generar estrategias para menguar un poquito ¿cómo se dice? Como la aglomeración de personas, exactamente. A continuación, Oscar Méndez. Muy buenos días. ¿Cuántos beneficiarios se podrían dar en esta convocatoria para hacerle claridad en la ciudad, teniendo 20,000, cerca de 20,000 personas, 20,000 familias necesitadas de eso? ¿Y cómo va a ser el paso a paso? Ya lo dio a entender que el 6 comienza, las siguientes etapas, pero ¿cómo se llevará a cabo para que la gente no llegue abruptamente ni tampoco genere tanta congestión como se presenta? Porque si desde el 2014 no había convocatorias, este año va a ser
bastante completo. 2012, perdón, y se adjudicó el primero en el 2014, correcto. ¿Tú, doctora Gina? Bueno, hablar de número en este momento específico, la entidad pues no podría determinar el número exacto de subsidios. ¿Por qué? Porque la política pública que fue reglamentada a través del Acuerdo 026 nos determina unos criterios de calificación. En este caso, se asignarán subsidios de apoyo económico en dinero para la modalidad de vivienda nueva. Y esa vivienda nueva comprende diferentes tipos de proyectos. Recordemos que a través de Mi Casa Ya y de otros procesos que se reglamentaron a nivel nacional, la vivienda nueva no corresponde exclusivamente a una vivienda multifamiliar en altura, sino que el beneficiario puede tener la capacidad de adquirir una vivienda nueva ya construida o de generar el espacio de la autoconstrucción o de construcción en sitio propio en vivienda. Todas esas modalidades y proyectos fueron establecidos en el Acuerdo 026 y nos establece unas escalas de puntuación y calificación. Es decir, que una vez se surte el proceso de postulación, la gente cumpla con los requisitos mínimos para poder postularse, el INDEP recesionará la carpeta, habilitará los hogares que cumplen con todos los requisitos mínimos y luego empezará a calificar. Y esa calificación está establecida en el Acuerdo 026, de acuerdo a criterios de vulneración, madres cabezas de hogar, población OSIC, población desplazada. Esos criterios de vulnerabilidad les asignan un puntaje. Entonces dependerá, para el caso de subsidio de apoyo económico, de cuántas personas califiquen en cuánto puntaje para determinar el valor a asignar, que corresponderá en salarios mínimos dependiendo de la puntuación. Entonces, hablar de un monto en específico para subsidio económico, para adquisición de vivienda nueva, no lo podríamos hacer en este momento, sino hasta que tengamos la calificación de los potenciales beneficiarios. Adicionalmente, como dice la arquitecta, tenemos varios proyectos en ejecución a corto, mediano y largo plazo, que la política pública también estableció esos derroteros a 20 años. Entonces, será preciso que los potenciales beneficiarios pues harán ese curso, llamémoslo así, de elegibilidad, ¿ya? Y dependerá pues de la disponibilidad que se tenga de cada uno de los proyectos para la asignación de subsidio en especie. Buenos días, teniendo en cuenta que pues ustedes mismos manifiestan que hace casi cerca de 10 años no había convocatoria de vivienda en el municipio de Yopal, ¿se dará prioridad para aquellas familias que en su momento, en la última convocatoria, entregaron su carpeta, tienen estos documentos y habrá algún tipo de prioridad en este filtro que ustedes van a realizar? Recordemos que el decreto 1077 y las demás normas reglamentarias establecen un inicio y un fin de la postulación. Por eso nuestra convocatoria iniciará en este momento y terminará en la anualidad del 2023. Según lo dispone la norma y el 1077, el postulante queda activo durante un periodo de 2 años y posterior a eso, si quiere mantener vigente su postulación, debe manifestarlo de manera expresa a través de un oficio. Eso no pasó en la convocatoria de 2012, sino de manera excepcional porque poca gente conoce la herramienta que tiene de mantener vigente su postulación a través de los años. Entonces, en este momento no podríamos decir que vamos a tener un criterio de calificación en postulaciones anteriores o que se encuentran activos porque ya caducó ese derecho que tenían al presentar su carpeta. Como última pregunta, ¿algún otro colega desea realizarla? Porritas. Esta es para la arquitecta Consuelo Carrecho. Hay un proyecto en este momento, saliendo del tema, pero es de vivienda. Hay un proyecto de vivienda que se llama Palmar de la Pedrera, donde lleva, según ellos, alrededor de 600, 700 lotes vendidos de una cantidad que él ofrece. Ellos tienen servicios públicos, son legales ante la administración municipal. ¿Qué legalidad tiene ese proyecto? El Palmar de la Pedrera. Yo quiero dejar, ante esa pregunta, sí creo que es de la Secretaría de Planeación, que se quedó en deuda. No digan, yo averiguo bien y te doy respuesta porque la verdad desconozco esa. Bueno, hay una no venía preparada. Pero entonces vengo al mismo tema.
De acuerdo a lo que habla el alcalde, dicen ustedes una política de solución de un 57% para lotes. Hay solución de vivienda para vivienda nueva y para vivienda de mayor ingreso, y donde presentan un proyecto de Marta Mojica con ese nombre. ¿Cuándo se alcanza a desarrollar en este proyecto? No se alcanza a desarrollar. Y por último, hay formularios que entregaron algunos personas cuando el alcalde iba a ser electo, que son los que reclaman que no se ha cumplido la política que ofreció el alcalde. ¿Eso se van a tener en cuenta o no? Bueno, contesto la primera parte y la segunda. En cuanto al potencial lote para adjudicación de subsidios de vivienda, como lo vimos en el video, está en este proceso de alistamiento y habilitación, lo que tiene que ver con Alamedas Marta Mojica, donde un trabajo articulado entre la administración municipal, este plan parcial, por decirlo así, es de iniciativa pública, está la Secretaría de Planeación en sus competencias y roles haciendo su parte, está la Secretaría de Infraestructura haciendo su parte, la empresa de acueducto haciendo su parte. Es donde de verdad hemos hecho un trabajo en equipo, donde todos estamos de una u otra forma articulados y colocando nuestro documento, nuestro conocimiento técnico para de esta forma habilitar y poder tener ese potencial lote de Alamedas Marta Mojica listo para esa adjudicación. Pero sí dejarles en claro que se juega ese rol donde cada uno estamos haciendo la competencia y que el avance ha sido bastante positivo. Y la doctora Gina me ayuda con la segunda. Bueno, frente al tema de los criterios de calificación y evaluación, recordemos que el primer escenario fue la política pública de vivienda, que se sometió como una herramienta de organización del territorio, de llegar a todas las comunidades sin ninguna prelación, sino atendiendo exclusivamente los criterios de vulnerabilidad que se encontraron en el diagnóstico que nos arrojó esos 19.800 núcleos aproximadamente con déficit de vivienda. En ese orden, pues esa política nos arrojó desde el procedimiento que debemos de seguir con base en el diagnóstico encontrado para poder asignar los subsidios de vivienda de interés social y prioritario que corresponden adicionalmente a los requisitos que la ley ha establecido. ¿Qué estableció la política? Unos criterios de calificación con base en los criterios de vulnerabilidad que se encontraron en el diagnóstico. En ese orden, pues es esa herramienta la que nos define cuáles son los requisitos que se recepcionarán desde el momento de la apertura y que se empiece el proceso de verificación o de identificación de potenciales beneficiarios hasta el momento en que ellos entreguen su expediente familiar, sea revisado con base en esa política pública de vivienda y sean asignados los puntajes. Entonces, en ese orden son esos criterios los que se evalúan y es pues necesario que los núcleos familiares presenten toda la documentación con base en lo que establece la convocatoria que viene amarrada a la política pública de vivienda que se aprobó. Buenos días, arquitecta, y a todos los funcionarios de la alcaldía y a todos los colegas. Hay una inquietud. El alcalde habló mucho de la política pública de vivienda. Dicen que gastaron casi 2 años y 4 meses para sacarlo adelante. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que dice la política de vivienda? Porque por ejemplo, dicen que están que venden la mayoría de los apartamentos de La Decisión, de sectores de San Marcos, los de las marineras también parece que ya lo están vendiendo. Puntualmente en el tema de la venta de las casas de interés social, por ejemplo, o hay personas que tienen un nivel económico más alto y aportan una plata, pues ellos tienen derecho a venderla, por ejemplo, en el tema puntual. Y el tema de la novena. Pero nos recuerda un poquito cuándo es que arranca esto, cómo es el proyecto y qué tendría que hacer una persona que aspire a ubicarse en este sector de Yopal. Pues precisamente para darle respuesta a tu primera pregunta, la política pública efectivamente duramos 2 años construyéndola, un equipo interdisciplinario y articulado con todas las dependencias de la alcaldía. Se identificó, y es muy buena la pregunta, se identificó el tema de esos huecos o esos vacíos que habían al momento de asignar los subsidios de vivienda. Es así que, como lo decíamos, nosotros tenemos todo el procedimiento en el acuerdo 026, desde la misma convocatoria hasta el momento de la calificación, todo certificado. Si su merced es víctima de la violencia, tiene que estar certificado. El tema de la calificación es un tema muy importante y de mucha responsabilidad. Es así que nosotros
Y a diferencia de nuestro acuerdo 026, que pues se puede dar como fuerza de ley, no es retroactivo, los temas que están haciendo en la decisión en San Marcos deben tener una lupa jurídica a ver si sí están haciendo las cosas así. Recordemos que con la pandemia también se dio una flexibilidad en este tema de venta de subsidios o de apartamentos ya asignados, pero con nuestra política pública la idea es mitigar y extinguir este tema. Y a la Medas Marta Mujica, como se lo manifestaba ahorita en la anterior pregunta, estos potenciales lotes en los cuales hemos de verdad hecho un trabajo contrarreloj, la administración municipal, cada secretario desde su competencia, desde su rol ha hecho su parte. Nosotros iniciamos como INDEP a hacer el proceso de convocatoria, lo cual eso no se hace en un día ni en 2 días, vienen etapas posteriores como la verificación, la calificación de estos potenciales beneficiarios, viene posteriormente revisar también la veracidad de la información. Entonces, digamos que cada dependencia iniciamos nuestra parte, ¿sí? Nuestra competencia, nuestro rol. Es de ahí donde nosotros como INDEP, y de pronto ustedes dirán, pero son insistentes en la política pública de vivienda, pero en realidad es que es nuestra obligación como operadores iniciar un proceso de implementación. Como lo dice su nombre, es una política pública y requiere realmente que nosotros cumplamos con esa implementación, y eso es lo que hoy por hoy damos inicio a este proceso. Pregunta de cierre para la rueda de prensa. Buenos días, muchas gracias. Reitero el tema de los filtros, porque es importante que esas soluciones queden en las manos necesitadas. Le doy un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa con el tema de la residencia? Yo voy a hablar con un presidente de junta, llevo apenas 3-4 años en la capital, y luego por favor me certifica por 20 años. ¿De qué manera van a ser rigurosos simplemente en ese tema? Bueno, inicialmente contamos con que el principio de buena fe parte desde la administración hacia los ciudadanos, ¿no? Recordemos que eso corresponde a un principio y que es deber de nosotros como ciudadanos acatar las normas que nos dan para poder pues generar un equilibrio entre todos. Inicialmente nosotros partimos de la gravedad de juramento que en el formulario indicarán las personas que lo suscriban y los firmen. Segundo, en el proceso de filtro tenemos un componente social, uno técnico y uno jurídico. En el componente social deberá la entidad en el proceso de calificación establecerá las visitas domiciliarias que en primer lugar nos determinarán si efectivamente la persona vive en arriendo, vive en el lugar en donde le certificó la dirección, porque la certificación no solo tiene que venir emanada del presidente de la Junta, sino tiene que venir validada por la Secretaría de Gobierno. Y hay unos puntos que la ley establece para que una Secretaría de Gobierno pueda certificarlo, en este orden, que en el CISBEN puede acreditar que está vinculado en la ciudad donde dice que reside, que adicionalmente puede a través de otra prueba sumaria como en la seguridad social que se encuentre prestando o recibiendo esos servicios en la ciudad. Entonces, todas las certificaciones que nos expida la Secretaría de Gobierno, antes de eso, pues procede un proceso de verificación de dicha dependencia y posteriormente nosotros iremos a hacer las visitas psicosociales que nos determinarán si lo que ellos dicen pues es real. Aquí. Doctora, en el proceso de filtros también se hace un cruce en las bases de datos nacionales y se determina en la base del POSIGA dónde esta persona está pagando seguridad social. Ese es un factor también para determinar si esa persona lleva tanto tiempo residiendo en el municipio. El certificado electoral también nos da un punto para pues determinar si esa persona dónde votó y si está residiendo actualmente en el municipio. Son diferentes componentes que se hacen dentro de los filtros para determinar que esa persona es lo que expresa dentro de los documentos que entrega sean veraces. Buenos días, son 2 preguntas. Seguramente en estos filtros en la primera fase van a usar muchas triquiñuelas, como se le dice, madres de pronto yendo a la primera fase allá al Coliseo Bicentenario con 5 niños, como se puede dar lástima, ganando ese cupo, ¿sí? ¿Cómo manejar eso si el personal pues está idóneo, capacitado para eso y pues
que esa persona pues de pronto no pierda su tiempo, que son muchos factores, ustedes lo han dicho, que no solamente ser madre casa de hogar, sino otros requisitos. Y otro interrogante es, ¿qué porcentaje hay para cada población que lo necesita? De pronto discapacitados, madres casa de hogar y otros parámetros. ¿Qué porcentaje hay para cada cupo? Bueno, en cuanto a la logística, la verdad hemos hecho un trabajo, ¿cómo se dice? Como analizando los diferentes riesgos que puedan existir. Hemos tenido mesas de trabajo con la doctora Silvia, quien ella ya hizo una convocatoria en lo que tuvo que ver con Familias en Acción en el Coliseo del Bicentenario. Pues al comienzo se trató de presentar algunas situaciones ahí un poco incómodas. Sin embargo, en este proceso articulado entre la Secretaría de Gobierno, los gestores de convivencia, con Policía Nacional y aún ya nosotros también preparándonos en este proceso de logística, pues la idea es esa, que procuremos generar el menos trauma posible. Se está haciendo ya, como lo decía, con una experiencia que ya tuvimos como administración, cogiendo de pronto las cosas positivas y tratándola de fortalecerlas aún más. Adicionalmente, pues nada, el equipo estamos súper dispuestos a estar de manera todo el tiempo allá trabajando en este proceso. Y ya con la segunda pregunta, en cuanto a la población, a los porcentajes, pues esa es general. La idea es que esta misma convocatoria nos sirva para caracterizar exactamente esa necesidad, ¿sí? ¿Qué es exactamente la necesidad que tiene y qué población, y en enfoque diferencial determinar esos porcentajes? Entonces yo pienso que este ejercicio también nos va a contribuir a eso. Adicionalmente, la política pública de vivienda estableció en su articulado qué número de puntaje se le asignaría de acuerdo a cada criterio de vulnerabilidad. Si es madre cabeza de hogar tendrá un puntaje, si es población OSIC tendrá otro puntaje, si es víctima de conflicto armado tendrá otro puntaje, si es deportista de alto rendimiento debidamente acreditado tendrá otro puntaje. Entonces ellos se sumarán y al final los dan el criterio de calificación. La entidad se encuentra en su proceso de publicidad. Una vez se proyecte y se publique el acto administrativo, empezaremos a enviar esas fichas comunicativas que permitan que la entidad determine o pueda acreditar los requisitos de vulnerabilidad que les sirvan para la asignación de puntaje. Entonces eso lo iremos comunicando a través de nuestros medios oficiales y qué puntaje se asignará en cada uno. Doctora Gina, ingeniero Giovanni o arquitecta Consuelo, ¿alguna información complementaria para dar cierre a esta rueda de prensa? Nada, recordemos que es una convocatoria en la cual estamos dentro del marco de la política pública de vivienda. Es un equipo de trabajo en el cual hemos venido haciendo un trabajo lo más responsable. Agradecerles a los medios de comunicación por el respeto, por la buena sintonía en este proceso que pues se ha tenido en el día de hoy, y esperamos de verdad que todo salga de la mano de Dios y que logremos el objetivo que tenemos para que esto sea un éxito y un beneficio para tantos hogares que de verdad necesitan una solución de vivienda. Y muchas gracias.